Pues Pepe y Adela jamás hablaban el uno del otro, como si hubieran muerto, como si nunca hubieran existido. Por lo cual, para los que queríamos a ambos, estábamos en una situación un tanto dolorosa y muy desconcertante, ¿no? Pero bueno, por eso hoy nos reunimos en este acto de recordación, como dicen en Cuba, para que gracias a la publicación simultánea de estos dos libros hace ahora un año, estamos con el primer aniversario, puedan Pepe y Adela definitivamente reconciliarse. Ahora que la memoria de sus vidas y sus hazañas artísticas y todo su legado didáctico están puestos un poco a salvo en estos libros. Adela y Pepe creían y luchaban por un teatro más grande, más exigente, más artístico, un teatro que ayudase a mejorar el mundo, comprometido siempre con el público y con el pueblo. Un teatro que elevase y excitase las conciencias y las emociones de sus espectadores, además de invitar a gozar y a divertirse, algo que ya era en sí mismo todo un acto revolucionario. ¡Oh! Fue ese peregrino, oí echar maldiciones contra tu venta. Murieron tus bueyes, a todos maldijo. ¡Quita ya, mujer! Tú le cerraste la puerta, yo no. Era el mismo Satán vestido de peregrino. ¡Llevaba lumbre en los ojos! Le vi andar con la rapaza. Este libro me lo encargó Adela Escartín a mí a finales de diciembre de 1993, de por qué no me encargara de escribir sus memorias. Cosa que yo, bueno, ya había hecho mis pinitos como director de revistas y colaborador de periódicos y me lancé a una tarea pues tan apetecible y en otra parte tan Yo necesaria. vivía entre el teatro y el hotel, porque mi padre, cuando le dije que me iba a dedicar al teatro, me gritó, me pegó y me echó de casa. Tener una hija actriz era una vergüenza. ¿Qué iban a pensar sus elegantes amigos? En esa época, la fama que tenían las chicas que se dedicaban al mundo del espectáculo era licenciosa. Directamente se las trataba como furcias. Tras semejante escena, yo guardé en una maletita lo esencial y con un poco de dinero que me dio a escondidas mi madre, esa misma noche me fui a un hotel y no volví a casa en Por más esos de... años, los actores, cuando teníamos trabajo, vivíamos prácticamente en el teatro. Nos asignaban nuestro camerino y nosotros lo amueblábamos para toda la temporada porque íbamos a vivir más tiempo allí que en nuestra casa. Como normalmente se ensayaba la obra siguiente a la par que se representaba la que estaba en cartel, entrábamos en el teatro a las 2 o 2:30 y a las 6:30 ya teníamos la primera función. Cuando la acabábamos, el avisador venía por los camerinos a preguntarnos qué queríamos para cenar, porque nos estaba completamente prohibido salir del teatro entre función y función. Yo me había llevado al teatro mi gramófono y mis discos de moda, y eso le daba un aliciente más a mi camerino, en el que nos juntábamos varios para cenar, reír y charlar oyendo música hasta que comenzara la segunda función, a las 10:30 o las 11. En Madrid había mucha actividad en las calles hasta muy tarde. Una vez al mes hacíamos una función de madrugada para los compañeros, ya que entonces no había día de descanso. Y por si fuera poco, los sábados y los domingos... Cuando llegué a Nueva York, dije, Dios mío, esta es mi ciudad. Adela arribó a la capital teatral de los Estados Unidos en diciembre de 1947, 2 semanas más tarde de que se estrenara un tranvía llamado Deseo en el teatro Ethel Barrymore. De la misma forma que Blanche llegaba con su maletita a la casa de su hermana Estela en Nueva Orleans, Adela Escartín hizo descargar sus baúles en los muelles de Manhattan, atestados con su impresionante vestuario español. Algún día ella también sería Blanche Dubois en La Habana, y gracias a la crítica del New York Times se enterarían en toda la capital. En España, cuando actuaba con aquellas compañías por los depauperados teatros de la posguerra, al ver entre bastidores a mis compañeros en escena, me decía a mí misma, esto no puede ser el único teatro que se haga, debe haber más cosas y mucho mejores. En Nueva York, al principio iba al teatro para oír y ver a los actores, y me quedaba fascinada. En esas representaciones yo confirmaba lo que en Madrid intuía que debía existir en alguna otra escena. Aquel trabajo de interpretación no era improvisado. Erwin Piscator y Stella Adler como maestros. La escuela de Estela es de las bases más fuertes de actuación que yo tengo. Yo aprendí con Estela. Me molesta cuando solo se me menciona en conexión con Piscator. A quien más debo es a Estela. Ella me hizo trabajar con la memoria sensorial, algo que había aprendido en unos cursos con su maestro Konstantin Stanislavski. Digamos que Adela compatibilizó sus estudios
tanto con Piscator como con Estela Adler, que sobre todo Estela Adler dejó un sello importante en su quehacer artístico y en su futura tarea como actriz o como tarea pedagógica, ¿no? Adela se sentaba al centro y los alumnos la rodeaban sentados en el suelo. Los discípulos traían ejercicios de incorporación de árboles, animales, accidentes de la naturaleza y memoria de los sentidos. Creo que no había mucha teoría, sino indicaciones precisas y muchas improvisaciones. Adela comentaba cada uno de los ejercicios y las escenas se interrumpían con imprevistos. Hablaba del poder de la concentración y decía que si los actores estaban concentrados podían ser insensibles, por ejemplo al fuego. Y encendía ella misma un fósforo y se quemaba, y lo hacía en una especie de conjura y fanatismo. Nuestro caballero, director del Centro Dramático Nacional, profesor de la Escuela de Arte Dramático, cuando no estaba el director de la escuela, lo sigue siendo de alguna manera, tiene allí su reserva de plaza para cuando quiera volver, supongo, y sobre todo director de teatro, hombre de teatro y gran escritor de teatro. Muchas gracias. En la escuela tuve magníficos profesores, pero la idea del maestro, depositario, que hace un gesto de generosidad y que enseña más y mucho más que las técnicas, eso se lo debo a Pepe. A Pepe le debo tres cosas fundamentalmente, que pensaba que ahora lo pienso. Una, esta. Él me dijo una ocasión, los alumnos pensáis que los profesores enseñamos lo que sabemos. Y dice, no, enseñamos lo que somos. El maestro de teatro no enseña lo que sabe, enseña lo que es. Esto, lo he tenido presente desde entonces. Otra cosa que me enseñó, y además es una expresión que acuño y quienes los actores que trabajan conmigo ahora me han escuchado muchas veces, es lo del cualquier cosismo, ¿no? El nivel de exigencia, es decir, cuando empecé a hacer mis primeras armas, yo tuve la suerte porque entonces no había la especialidad de dirección y entonces a mí me cogió, que me veía que era un poco desastre como actor y me abdujo a la dirección, pero entonces no había la especialidad y me decía, diriges a este como buenamente podía, entonces me decía, burro, tópico, pero has hecho cualquier cosa, tienes que hacer cualquier cosa menos cualquier cosa, equivócate, pero de verdad. Y entonces ella decía, ¿qué me está pidiendo? Porque yo era muy obediente y entonces eso le exasperaba mi asquerosa corrección. Y eso también lo enseñé, me enseñó a volar, ¿no? Y a buscar la excelencia. Me decía, el buen profesional, el buen director es el que sabe cuidar los pequeños detalles. Y poco a poco pues fui aprendiendo eso y los pequeños detalles. Entonces yo me enfrentaba a una escena y me sentía como el que empezaba a tocar el piano y primero solamente puede mover, pero puede tocar con dos dedos y ya puedo con dos y ya puedo. Y eso me lo enseñó él y se lo debo. Y luego una tercera cosa que me enseñó y tal vez lo aprendí de su condición de cojo. Porque era cojo, pero se ponía en escena y le desaparecía la cojera por detrás o no la veía, ¿sabes? Cuando él es que el arte del teatro es sacar oro de la limitación, y volar a partir de la limitación, en este caso una limitación física como era la cojera, pero también una limitación material de escenografía, escenotécnica. José Estruch Sanchís, Pepe para la familia y para amigos futuros, nació en Alicante y allí vivió el primer acercamiento al hecho teatral, El misterio de Elche. Yo tenía 8 años y quien entonces hacía de San Pedro, Adrián Ruzaza, era el cura que me había bautizado y muy amigo de mis padres. Ese verano me dijo, Pepito, vente conmigo al Misteri, y me llevó a Elche. Una vez allí, ya dentro de la iglesia, me indicó que le esperara en un rincón un momento, que venía enseguida, y se marchó. Recuerdo que me quedé allí, muy asustado, en esa enorme basílica, mucho más grande entonces debido a mi corta estatura, entre una muchedumbre que venía poco a poco amontonándose. De repente se me acerca un señor con barba, disfrazadísimo, que me dice, vamos, Pepito. Era el cura Adrián, vestido de San Pedro. Aquello me produjo un sobresalto grandísimo y me quedó grabada una profunda impresión que se consolidó a lo largo de todo el acto, que era largo, tremendo, apoteósico,
con aquella lluvia dorada que caía del cielo, de donde bajaban gentes cantando. No sabía si aburrirme o asustarme, pero en cualquier caso todo me resultó sobrecogedor. Y sí que es cierto que empezaban entonces también en España a atisbarse algunos grupos de teatro independientes, pero no era lo común. Y entonces él decidió que su trabajo tenía que estar en formar hombres y mujeres de teatro que renovaran la escena española. Algunos de los que tuvimos el placer de conocer a Lorca fuimos llevados por él a la apreciación de un folclore nunca tan rico como el que fue interpretado por semejante intérprete vital y profundo. Encontramos en esto un instante único en los tiempos modernos de un pueblo que cantó con gran fervor las canciones nunca publicadas del poeta. En Inglaterra sucede algo muy importante para él. Se encuentra con unos niños vascos que habían sido evacuados después del bombardeo de Guernica. En 1937, en mayo, había llegado un barco con casi 4.000 niños al puerto de Southampton, que fueron distribuidos por diferentes casas de acogida en diferentes colonias, y cuando 2 años después llega Pepe, quedaban algunas de estas colonias, quedaban 400 niños más o menos, o alguno menos incluso, porque casi todos habían sido ya repatriados, pero quedaban estos en diferentes colonias, y también algunos tenían como un régimen de acogida, no de adopción exactamente, pero sí de acogida. Y Pepe empieza a trabajar en una de estas colonias y al final se hace cargo de ella totalmente. Y se encuentra allí con 25 niños y niñas que están perdiendo la lengua materna, además de tener una afectividad bastante desestructurada, ¿no? Pero están perdiendo la lengua materna. Y entonces, para recuperarla, para que no pierdan el español, porque están escolarizados en colegios ingleses, pues empieza a hacer teatro con ellos. Y recupera, porque es verdad que no había tenido ningún vínculo profesional con el teatro, pero sí que tenía una marcada ideología republicana. Él viene de una familia también progresista, republicana. Su padre además había sido concejal en Alicante en este periodo de la República, por Izquierda Republicana. Y recupera, les digo, un repertorio. Ahí vemos el primer vínculo ya, porque sí que tiene sí que tiene una ideología muy marcada, ¿no? Y aquí recupera ya de entrada el repertorio que a su vez habían recuperado los grupos vinculados a las misiones pedagógicas como Teatro del Pueblo, y también el repertorio recuperado por La Barraca, ¿no? Que son básicamente clásicos del Siglo de Oro. Con esa experiencia un poco inconcreta, un poco vaga, habiendo descubierto que el teatro me iba bien, recibí una carta de mi padre que estaba muy grave. Había tenido un ataque. Mi madre se había reunido con él después de 10 años en Uruguay. Empezamos a investigar qué era el teatro, cómo formar actores, conocer métodos, sistemas, formas. Leímos lo que se había escrito sobre el tema, especialmente de Stanislavski, y tratábamos de reproducirlo, pero había que encontrar la manera de hacerlo. Yo muy pronto deseché todos los conocimientos previos para empezar a encontrar nuevos caminos. La película que hemos visto es una película que se hizo sobre una pantomima que había montado en Uruguay, que era Contratiempo y Marea, la misma del título, que se grabó para un festival de teatro de cine experimental. El teatro no se puede hacer con grupos que se forman de aluvión, sino que requiere una preparación de un grupo, de un equipo, que es el artesano que luego crea el montaje que quiere llevar a cabo. Lo que me interesa es el grupo. Él era un hombre entrañable, cercano, entregado a su trabajo, y al mismo tiempo, por todo lo que hemos aprendido después, no solo de su trabajo en la escuela, sino de todo lo que hizo, un gran hombre. Y eso yo creo que se tiene o no se tiene. Ya ha sido un placer compartir esta velada inolvidable con Adela y con Pepe. Muchas gracias y con ellos hasta siempre.